12 de mayo, 2 de la tarde, horario de México y horario de Querétaro, de donde habla ustedes. Muy bienvenidos a una nueva serie del Industry 4.0 Talks. Ya después de un largo periodo de ausencia, Rick, ya te extrañaba verte acá. Es un placer Ya verte sé, acá, tenemos es un unos placer días. verte en esta nueva serie en que creo que es de los temas más atractivos que vamos a tener en todas las discusiones del Industry 4.0 Talks. Por supuesto, tenemos muchos temas interesantes como eh, cloud computing, como digital twin, vimos el digital supply chain, pero lo que es manufactura aditiva para mí es de los temas, de los habilitadores de industria 4.0, creo que es de los más interesantes y disruptivos. Y eso es lo que vamos a pasar a vivir en las próximas semanas, en una jornada en que vamos paso a paso conocer cada uno de estos puntos. Y para eso les dejo la palabra con Ricardo Rodríguez, que va a guiarlos ustedes durante las próximas sesiones. Yo voy a estar acá acompañando cualquier comentario. Le pido que si tienes cualquier pregunta, cualquier comentario, que lo deje acá en la sesión de preguntas y respuestas o mismo en el chat. Voy a estar aquí súper pendiente para estar pasando las preguntas a Ricardo, a nuestros expertos. Contamos muchísimo con su colaboración, con su interacción. La verdad, solo tiene sentido este evento si tú participas, si tú estás pues dejando tus comentarios y preguntas, todo eso es hecho para ustedes. Pues ya, entonces sin más mayores comentarios, Rick, te dejo la palabra. Te deseo mucha suerte en esta nueva jornada. Muchísimas gracias, Flavio. Pues bueno, es un placer, bueno, estar con ustedes en esta sesión. Creo que el tema, como bien lo mencionas, es algo o es muy interesante, sobre todo para pues, algunas empresas que ya lo están empezando a implementar. Hay otras empresas que mejor están interesadas. Entonces, la intención de esta sesión, si bien lo comentamos en nuestra tendencia, en nuestra página de Industry Talks, es hablar de temas relacionados a esta cuarta revolución industrial, y creo que el tema de manufactura aditiva es uno de ellos que, bueno, si bien más, creo que debemos darle lugar y el espacio pues para poder entrar a detalle y hablar vaya, con los expertos que tenemos a una serie de panelistas muy conocedores de este tema y que nos van a compartir sin duda, bueno, estos best practices, tendencias, aplicaciones, qué es lo que gira alrededor de esta tecnología y, bueno, sobre todo ubicada aquí o enfocado más bien en la zona de México para posicionarnos y para ver cómo estamos comparado con otros países. Antes que nada, como mencionabas, esto es una de las series de los Industry Talks, de las series que hemos generado. Los invitamos a que puedan acercarse a nuestra página. Ahí van a ver contenido de los otros temas que hemos estado generando, también pues, saber o enterarse de lo que vamos a estar por generar. Entonces los invitamos a que se acerquen, también ahí puede ser un medio de comunicación donde nos pueden contactar, donde si hay un tema que bien no lo estamos todavía considerando, pues a lo mejor también que nos pudieran decir, oye, me gustaría que hablaran de este tema y ver la forma para poder invitar a los expertos y pues poder discutir de esos temas junto con ustedes. Eh, Sin duda hoy, bueno, el nombre que le damos a la sesión es, bueno, un tema de manufactura aditiva, ¿no? Si bien es una forma y una alternativa de todos los procesos actuales de la industria, es una de las tendencias y es una de las herramientas creo que nos puede permitir dar un paso en ese tema de innovación y personalización que muchas de las industrias actualmente están demandando. Entonces, queremos entrar a detalle. Tenemos una serie de panelistas, como bien lo mencionaba, que nos van a platicar un poco más de esos temas. Y quiero presentarlos o aprovechar este tiempo para poder hablar un poquito de ellos. Cada quien, bueno, va a tener una oportunidad de poder compartir más, darnos más comentarios y más información. Pero quiero empezar, bueno, tenemos invitados como Víctor González. Víctor, él es gerente de operaciones dentro de la empresa Chip 3D, es un distribuidor autorizado, el único distribuidor autorizado de HP aquí en México. Y bueno, ellos ya tiene más de 6 años de experiencia dentro de este ecosistema, de este tema de manufactura aditiva, obviamente orientado mucho con la tecnología Multi-Jet Fusion. Entonces nos va a platicar un poco más acerca de esta tecnología, qué productos se pueden fabricar, cómo dar los primeros pasos, cómo funciona tal cual esta tecnología
y vamos a entrar a detalle junto con él durante el proceso holístico, que también es interesante poderlo implementar o considerar. Por otro lado, tenemos también a Omar López. Él es director general y cofundador de la Asociación Mexicana de Manufactura Aditiva. Adicional a esto, bueno, él es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Entonces tiene un expertise muy amplio en el proceso, tanto, pues vaya, el detrás, el tema matemático, cómo funciona, cómo está trabajando esta tecnología, ha colaborado con investigaciones, obviamente ayuda o aporta en el conocimiento y la educación de esta tecnología en México. Y lo interesante es, bueno, esta asociación, ¿no? Nos va a platicar un poquito más, se lo vamos a manejar en un tema de entrevista para que podamos saber un poco más de esta asociación y si tienen, como mencionaba Flavio, si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, por favor, utilicen el chat y con gusto vamos a poderlas compartir y si es algo directo con ellos, pues bueno, que nos apoyen a contestarlas. Y por último tenemos a Franco Ramos, actualmente él es gerente de canales aquí en Siemens, pero bueno, su experiencia en todo este tema de diseño, en temas de innovación, de tecnologías disruptivas como es la tecnología aditiva, pues nos va a ayudar también a compartir esa experiencia, esos best practices, esas tendencias y pensar en el mindset de un diseño orgánico para poder potencializar todo lo que es la tecnología de manufactura aditiva. Entonces, pues les dejo aquí también mis datos, me presento también formalmente, mi nombre es Ricardo, entonces Ricardo Rodríguez, voy a estar llevándolos a lo largo de esta presentación, vamos a compartir con nuestros panelistas información y cualquier duda posterior a la sesión, si tienen algún comentario, alguna inquietud que los podamos apoyar, con gusto contáctenos, ahí vamos a dejar, bueno, estos son mis datos de contacto y conforme vayamos avanzando les vamos a dejar también esta misma información para que nos puedan localizar y ubicar para poder hablar un poco más de este tema. Oye, Ricardo, antes de que Entonces, vayamos con nuestros sí, expertos, dime. quería nada más hacer aquí una prueba con los amigos que nos acompañan, nada más para saber si nos escuchan bien. No sé si pueden dejar un mensaje acá en el chat. Puedes comentar, dejar tu pregunta, el mismo comentar de dónde nos hablan, de dónde nos acompañan, de dónde están conectados. Si pueden nada más para estarmos seguros que todo va en buen camino aquí en la sesión. Muy bien. Ya el querido amigo Getzrael Oropesa nos comenta que se escucha bien, que vamos bien, Perfecto. Que habla desde Monterrey. Norberto también nos dije, bueno, creo que estamos con todo. Rick. Perfecto. No, sin más Adelante. vale ahí checar. Excelente, muchísimas gracias, Flavio. Pues bueno, como les comentaba, este tema es interesantísimo, es un tema muy amplio, entonces vamos a empezar porque tenemos un tiempo limitado, entonces creo que es importante dar los tiempos y espacios para cada quien. En este caso voy a empezar contigo, Franco. Creo que lo que nos puedes hablar un poco más sobre este tema es lo que mencionaba, ¿no? Pensar en un digamos, cambiar el mindset de cómo se está fabricando, cómo se están diseñando los productos para poder potencializar esta tecnología. Creo que es sumamente interesante. Entonces, adelante, si nos puedes platicar un poco más, todo el set es tuyo, ¿no? Ahí creo que todavía estás en mute, Franco. Perfecto. ¿Firmas? ¿Me pueden escuchar? Excelente. Sí, ya Excelente. te escucho. Gracias, Ricardo. Pues para mí también un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, hablando un ratito, al menos de esta tecnología, estos conceptos que en lo particular pues me apasionan mucho. Ya mencionó Ricardo hace un momento la capacidad de generar formas orgánicas, la búsqueda de optimización, y justamente a eso atiende esta tecnología. Para ello, bueno, yo voy a dar una breve introducción. Voy a estar switchando aquí entre la presentación, mi cámara, para mostrarles algunos ejemplos más. Y todo esto me gustaría comentarles que, bueno, hoy en día, ante la industria altamente demandante, en donde nosotros como usuarios queremos los mejores productos, los productos más económicos, los productos más bonitos, los más eficientes,
los que rindan más, los que den más autonomía, pues bueno, nosotros hacemos que el mercado como tal sea altamente demandante y hoy el tema de optimización ya no basta con disminuir calibres, cambiar materiales, hay que ir un paso más allá. De la mano también, pues vienen muchos otros beneficios como reducciones de peso, reducciones de costos, y ahí es en donde vamos a empezar a buscar estas formas orgánicas. Entonces, como bien comenta Ricardo, pues el tema es cambiar un poco la metodología y en base a ello, pues me gustaría comentar cuál es la oportunidad que tenemos nosotros para ofrecer a nuestros clientes. En el slide que van a ver en su pantalla en un momento más, pues básicamente tenemos la capacidad de nosotros salir de ese status quo, podemos llamar de esa zona posiblemente de confort, típicamente como lo hemos hecho en todo momento mediante procesos de mecanizado regulares. Pues bueno, la forma es hoy en día buscar primero reinventar productos. Si nosotros vemos esta gráfica de manera muy simple, transformación de producto contra la transformación de la manufactura, pues bueno, tenemos hoy la posibilidad de buscar una reducción de peso, cambios de materiales, incorporar nuevos materiales que tenemos en el mercado con la idea de optimizar el rendimiento. Este concepto también viene muy de la mano de procedimientos de ingeniería en reversa, escaneo de productos para posteriormente darle salida mediante manufactura aditiva. Y esta tecnología nos va a permitir realmente crear formas orgánicas que por medio de otro proceso serían imposibles. Como ustedes pueden ver esa imagen, pues todas esas cavidades internas, huecos y demás, pues sería prácticamente imposible hacerlo mediante un procedimiento de maquinado, de moldeo, fundición, lo que normalmente conocemos para llevar a la realidad nuestros productos. Sin duda, pues bueno, tenemos la capacidad también de reinventar la manufactura. Hoy en día estas partes pues no requieren de un molde para poder ser manufacturadas. Ustedes pueden imaginar ahí el tiempo, el costo que ello involucra y pues simplemente vamos a simplificar el proceso. Otro tema es nosotros si tenemos un ensamble de X número de partes, podemos hacer una pieza impresa mediante manufactura aditiva que me permita eliminar ese proceso de ensamblaje. Entonces estoy primero reduciendo las posibilidades de falla si es que en alguna unión pudiera yo tener algún punto crítico, por ejemplo. Entonces me estoy simplificando el proceso, estoy simplificando los ensambles, estoy simplificando las partes y optimizando el proceso. Muy importante, asegurando la calidad, de lo cual vamos a hablar en un momento más. Y finalmente, pues es un proceso de producción bastante asequible para productos de bajo volumen y esto obviamente ha ido cambiando. Para ello, bueno, tenemos acá a Víctor, Omar, que nos ayudarán a entender un poco más acerca de cómo funciona ya la tecnología de HP, qué ventajas tiene y pues desde luego cómo cerramos todo este proceso. Y finalmente esto me va a permitir replantear el negocio. Si yo reinvento mis productos, reinvento la forma en la que hago manufactura, reduzco tiempo, reduzco peso, pues bueno, me va a permitir personalizar inclusive mis componentes pues a placer de mi cliente para poder dar una respuesta inmediata o muy rápida. Cero inventarios, tengo la capacidad de imprimir bajo demanda con esas personalizaciones y realmente esta tecnología es algo que podemos aprovechar bastante. Tipos de tecnologías hay varias, ahora vamos a ver en la pantalla, bueno, algunas de las tecnologías que ustedes van a poder encontrar en el mercado, orientadas a metales en la parte izquierda, orientadas a plásticos en la parte de la derecha, diferentes tipos de materiales y procesos, inyección, fundición por medio de un láser. Nuevamente vamos a entrar más a detalle en la tecnología. Hoy nos vamos a centrar en la parte de jetting con HP, qué ventajas tiene y para ello, pues, Víctor, Shift3D, junto con Omar, pues bueno, son los especialistas que nos ayudarán a entender este proceso. Pero si ustedes se fijan, bueno, este tipo de componente, este tipo de tecnología me va a permitir generar esas formas orgánicas que, insisto, de otra manera serían prácticamente imposibles. Entonces, bueno, en resumen, hoy en día Siemens y HP están llevando esto a otro nivel. Vamos a ver por qué. Si nosotros partamos del concepto de un gemelo digital o un gemelo virtual, en donde lo que vamos a buscar es tener una representación virtual en nuestra computadora, en un CAD, de lo que voy a hacer en un escenario real. ¿Con qué objetivo? Disminuir tiempos, disminuir costos y asegurar la calidad. Yo dentro de las soluciones, pues bueno, voy a poder hacer esas pruebas, hacer el diseño, optimizar, cambiar la geometría, pero siempre asegurándome de que estoy cumpliendo con el requerimiento para lo cual está siendo diseñado este componente. Si nosotros vemos el flujo, vamos a empezar por la zona verde,
en donde yo le voy a explicar básicamente los primeros 4 estados: optimización de diseño, vamos a predecir el performance o el rendimiento de nuestro componente, vamos a validar que se puede imprimir y finalmente prepararlo para llevarlo al proceso de impresión. Ahí posteriormente, bueno, Víctor nos explicará cómo sigue un poco este flujo hasta llegar obviamente al proceso ya de tener la pieza en nuestras manos. Para ello, vamos a comenzar entonces con el proceso de optimización. Vamos a llevarlo mediante una metodología que se llama optimización topológica y modelado convergente. Estas son 2 tecnologías que conviven y me van a permitir reutilizar componentes para poder predecir y decirle al software principalmente cuáles son mis limitantes en el modelo, es decir, cuáles son aquellas zonas que no puedo cambiar. Barrenos, elementos de sujeción, alguna geometría que yo necesite respetar, alturas, cuáles son las características que puedo modificar, inclusive el material, y el software lo que va a hacer es, mediante un proceso de elementos finitos, un proceso de simulación, hacer una corrida para validar en dónde hay esfuerzos dependiendo de las cargas que yo he aplicado. En todas aquellas zonas en donde no exista un esfuerzo, en realidad estoy agregando material que no necesito, de tal forma que yo puedo optimizar estos componentes para asegurar que la pieza tiene el menor cantidad de peso, pero aguanta, o la resistencia es exactamente la misma mediante este proceso. Como ven ustedes en su pantalla, pues básicamente lo que yo voy a tener es una geometría, un modelo completamente orgánico, un modelo topológico, en donde, si ya ustedes ven, pues todos esos refuerzos, todas las costillas ya tienen inclusive espesores variables o geometrías amorfas que me van a permitir asegurar esa reducción de peso dentro del modelo. Pero es muy importante que pues yo pueda validar toda esta información. De nada me serviría tener un modelo 3D o un gemelo virtual, un gemelo digital, si no puedo extraer información y validar algunas aplicaciones para poder tomar una mejor decisión. Eso es lo que vamos a buscar. De manera tradicional, hoy podríamos llegar a pensar que, bueno, ya tengo mi pieza, la mando a un procedimiento de impresión 3D, voy a tener mi pieza, eso es un hecho, va a funcionar, para lo cual ha sido diseñada, pero no lleva un proceso de optimización. Entonces, mediante esta tecnología, yo puedo hacerlo de manera muy, muy simple y muy gráfica. Para ello, aquí voy a permitirme pasar a otra pantalla en donde básicamente me deberían estar viendo a mí y la pantalla de la presentación, en donde pues nosotros trabajamos igual con un modelo. Aquí, por ejemplo, lo que ven es una pieza o el alma interna de esta es una pieza para un elemento de consumo, una máquina de coser particularmente, en donde, pues si se fijan ustedes, es simplemente un sólido, y es lo que hay que hacer en el software también o en la aplicación. No es necesario que yo diseñe a detalle, yo puedo tener la geometría burda, en donde le digo, bueno, yo sé que en este punto, en este otro, aquí, acá, acá y acá lleva barrenos, entonces esas posiciones yo no las puedo modificar. El software lo que va a hacer es correr esas interacciones para llegar a la geometría optimizada. Entonces, si vemos el proceso y los 2 componentes, pues podemos ver cómo es exactamente el mismo, va a cumplir perfectamente para lo cual lo he diseñado, pero tengo yo una reducción de peso de hasta el 60%. Entonces, de esta manera yo puedo tener un prototipo o una pieza real, eso lo veremos un poco más adelante, del componente en cuestión o en muy poco tiempo, sin la necesidad de trabajar en un molde, completamente optimizado y aprovechando esas reducciones de peso, reducciones de costo y asegurando lo que mencionábamos, el tema de la calidad. Ahora bien, el software, al hacer un análisis de elemento finito, pues bueno, lo que está ayudándome es a predecir el rendimiento de este componente. Nuevamente, esto está basado en cálculos de elemento finito, que me va a arrojar en base a un código de colores las principales zonas en donde yo voy a tener una concentración de esfuerzo. De tal forma que yo sé si la pieza va a fallar, en dónde lo va a hacer, o si tengo que agregar un refuerzo, dónde debo hacerlo. Normalmente estábamos acostumbrados a hace ya algunos años, por no decir actualmente, que para asegurar la calidad del producto llevábamos el factor de seguridad más arriba. Eso representa peso, representa más material, representa inclusive otro proceso de manufactura muchas de las veces, lo cual no es necesario si trabajamos para optimizar y lograr estas superficies y geometrías orgánicas que van a tener exactamente el mismo funcionamiento, la misma calidad, con esos beneficios. Entonces,
Es importante predecir el performance. Como ustedes pueden ver, con esta tecnología nosotros básicamente cubrimos todo el ciclo de desarrollo del nuevo producto. No nada más es diseñar o mandar a imprimir, sino seguimos por el proceso de optimización, predecir el performance y veremos cómo preparar también la pieza para llevarlo hacia ya un entorno de impresión 3D o manufactura aditiva. También tengo yo algunas herramientas que me van a ayudar a validar si la pieza es manufacturable o en este caso es posible imprimirla. Tengo yo aplicaciones que me van a permitir validar, por ejemplo, los espesores dentro de toda la pieza para asegurar que yo estoy cumpliendo con los mínimos o con los máximos, dependiendo obviamente de la pieza, del sector, de la vertical. Pues bueno, voy a tener diferentes requerimientos, diferentes retos, y eso pues va a ser importante estar revisándolo para asegurar que el componente pues, está siendo diseñado bajo las normas, los estándares y las peticiones de mi cliente. Entonces, siguiendo este proceso, se va a convertir pues en algo muy, muy simple el proceso de optimización para que nosotros pues podamos ir al siguiente nivel en este ambiente de optimización. Y finalmente, cuando yo tengo ya mis componentes, también voy a poder tener un procedimiento de nesteo, pues que es el nesteo, es calcular el acomodo que va a tener todas las piezas que yo voy a imprimir en el volumen permitido, de tal forma que voy a ahorrar material y voy a ahorrar tiempo. Aquí nuevamente estamos hablando de hacer más eficiente el proceso, entonces todo el tiempo que nosotros podamos disminuir teniendo los resultados buscados, pues va a ser un proceso de optimización bien logrado. De esta forma, pues como ven ustedes, pues automáticamente algo que sería muy complejo hacerlo o imposible sería hacerlo sin capacidades de este tipo. Y ahora sí ya puedo yo empezar a pensar en el proceso real, hablando de un gemelo digital, en donde estamos conectando pues un escenario real con un escenario virtual. Ahora sí ya estamos nosotros en posibilidad de ir hacia un escenario real, porque ya desde el proceso de diseño, si gustan empezar, buscamos la optimización, hicimos todos los cambios, los ajustes, validamos que la pieza estaba pues perfectamente diseñada para lo cual estaba pensada, y ahora sí podría yo pensar ya en darle salida a este componente mediante algún proceso, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que tenemos básicamente en resumen, basándonos en este modelo, pues el modelo que ven a su izquierda en la pantalla, modelo inicial, peso 1 kilogramo, y el modelo que tenemos nosotros a la derecha, cumpliendo los mismos requerimientos con un ahorro del 40% en material o en peso. Entonces, realmente esto es algo muy importante. Imaginen ustedes, dependiendo del sector, el segmento en el que trabajemos, hay sectores más críticos que otros, sector aeronáutico, sector automotriz. Imaginen reducir, por ejemplo, la cantidad o el peso en algún componente que lleve un asiento de un avión y cada asiento lleva 4 componentes. Eso lo traducen en dinero, en peso obviamente en dinero, y va a ser una optimización importante. Y bueno, para el resto del proceso va a ser algo también fundamental que tenemos hoy a la mano, y pues podríamos simplemente tomar ventaja de todas estas aplicaciones. Entonces, pues yo los invito a que tomen ventaja de justamente este proceso. Ahora vamos a ver cómo llevamos todo esto a la realidad, disminuyendo costos, disminuyendo peso, disminuyendo material, asegurando la calidad, 100% un proceso personalizable. Si yo quiero modificar algo, simplemente lo hago y mando otra vez el proceso de manufactura aditiva. No tengo que editar un molde, no tengo que ajustar ningún tipo de herramental. Eso es algo muy importante, lo cual me va a dar pues una respuesta rápida a mi cliente. Hablábamos en un inicio, ¿se acuerdan de el proceso, la tendencia, hoy la industria tan demandante en la que vivimos? Pues bueno, esto sin duda va a ser una ventaja competitiva, y ahí es en donde está justamente el valor de estas soluciones, hacer la complejidad una ventaja competitiva para cada una de las organizaciones, ¿no? Ricardo, ¿qué te parece? Pues interesante, muchas gracias, Franco. Interesante, sobre todo el tema de, bueno, aquí la intención es el tema de la reducción del peso, porque impacta directamente en el costo del material, ¿no? Si bien más en el tema del material como lo tenemos ahora en la representación que vamos a tenerlo, o en el formato en el que tenemos para el tema de manufactura aditiva, puede elevar los costos. Creo que tenemos que pensar en eso, o sea, no imprimir la misma pieza si lo queremos ver ya una pieza de producción, tratar de hacer este diseño orgánico con el objetivo de simplificarlo, pues para también que sea más accesible económicamente
y que pueda ser, ahora sí que poderlo comparar o competir con otros procesos tradicionales. Y hay algunas piezas, bueno, la aplicación que podemos tener puede algunas veces no sustituir, pero dar una opción distinta para los procesos de manufactura actuales, porque bueno, estamos hablando de que los procesos actuales tienen más de 100 años, hay reglas establecidas, hay estándares ya establecidos, que creo que también esto lo que va tomando forma esta tecnología de manufactura aditiva con las tecnologías y con esas reglas para que pueda ser más entendible y más accesible a cada industria y cada empresa. Muchísimas gracias, Franco, y Ricardo, perdóname, bueno, a continuación. Sí, antes sí, sí. dejamos que vaya Franco, nada más tenemos dos preguntas acá de Anthony Ceeda. Bueno, una pregunta quizás sea más sencilla de contestar, Franco. ¿Cuál es el mejor material para usar en piezas mecánicas en la impresión? No sé si tú contestas o se prefiere dejar por uno de los invitados. Y a otra, yo creo que es casi filosófica, que ¿cuál es el futuro de la impresión 3D? Sí, claro que sí. Yo creo que si están de acuerdo, la pregunta del material, Víctor es seguramente el especialista, se la podríamos dejar para lo que viene. Y el tema del futuro con el tema de manufactura aditiva, impresión 3D, desde mi punto de vista, pues bueno, es algo que está tomando mucho auge, sin duda. Cada día tenemos materiales nuevos, materiales que se van incorporando. Si nosotros vamos años atrás, pues obviamente esto empezó con materiales plásticos, poco a poco se han involucrado más tipos de materiales, aleaciones con capacidades térmicas para piezas a lo mejor de bajo volumen y demás. Pero esto va a ir avanzando desde mi punto de vista hasta el punto en el que cada vez se va a ir dejando un poco más de lado el tema del moldeado. El tema de moldes es algo muy costoso, dependiendo del componente, obviamente, ya hay piezas que no pueden dejarse de hacer de esa manera, pero hay muchas otras que, como comentó Ricky, es un proceso muy antiguo, que se ha ido refinando, pero al final, pues es un proceso costoso, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, desde mi punto de vista, este proceso es algo que irá ganando mucha fuerza y seguramente se irán incorporando. Ahora con Víctor, a lo mejor nos puede comentar algunas cosas, se irán incorporando máquinas cada vez desde tamaños más grandes, materiales nuevos, máquinas más rápidas, entonces seguramente tendremos una revolución en este tipo de tecnología, ¿no? Pues ahí te va la papa caliente entonces, Víctor. ¿Cuál es el mejor material para usar en piezas mecánicas? Bueno, pues creo que aprovechando esta pregunta, iniciamos también con mi presentación. Voy a compartir la pantalla y por favor díganme si la pueden ver. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya se ve, Víctor. Ya, listo. Excelente. La pregunta del 2020, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Sí. Muy bien. Pues bueno, respondiendo a la pregunta de Anthony, creo que esa pregunta podría tener muchas respuestas. Creo que Mar estaría de acuerdo conmigo. Toda aplicación industrial lleva sus requerimientos y lleva sus necesidades, ¿no? Entonces, te comento, nosotros hemos atendido clientes que llegan con piezas que originalmente eran hechas de metal y posteriormente las pudimos sustituir con piezas plásticas. ¿Por qué? Porque el diseño original se pensó en metal no porque en realidad el esfuerzo de la pieza tuviera que tener un material metálico, sino porque a lo mejor en ese momento era el proceso más rápido o económicamente más viable para fabricar la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Necesitaban 50 piezas, pues las maquinan, ¿no? No van a fabricar un molde o hacer otro proceso para fabricar volúmenes bajos. Entonces nos hemos dado mucho cuenta en la industria que hay una infinidad de partes dentro de las plantas de producción y de muchos procesos industriales que tienen piezas metálicas que están sobradas. Entonces, la respuesta de tu pregunta, Anthony, sería, dependiendo de la aplicación, se elige un material u otro. En manufactura aditiva, los plásticos tienen distintas propiedades, algunos muy similares a partes inyectadas o maquinadas, pero otros que en realidad sí son muy específicos para cada aplicación, y lo vamos a ver un poco más adelante hablando de los materiales de Multi-Jet Fusion. Muy bien. Bueno, dando la introducción, Shift 3D. ¿Quiénes somos en Shift 3D? Como ya lo comentó Ricardo y Franco, y antes que nada, gracias de nuevo por la invitación para formar parte de este panel. Shift 3D es el único distribuidor autorizado en México de la tecnología
Multi-Jet Fusion de HP. Esta tecnología, supongo que ya muchos habrán oído hablar de ella y muchos ya la conocen, incluso pues, espero que también muchos de los que están aquí ya sean usuarios de esta tecnología. Surgió aproximadamente en el 2016-2017 y desde esos tiempos ha tenido un auge muy grande a nivel industrial. ¿Cuáles son las principales ventajas de esta tecnología? Es las propiedades de sus materiales y la velocidad con la que podemos fabricar piezas. Esto nos da ya un salto a hacerle honor al nombre de manufactura aditiva y no solo de prototipado. Podemos hacer prototipos de muy buena calidad, pero nos enfocamos también en la fabricación de volúmenes bajos a medios de producción de partes plásticas. Continuamos con la siguiente diapositiva. Está teniendo un problema, creo que no avanza. Bueno, les comento, como ya comentó Ricardo, mi nombre es Víctor González. Tengo ya más de 6 años de experiencia en la impresión 3D. Yo soy diseñador industrial por parte de la Universidad de Guadalajara, con una especialidad en diseño de producto también en Barcelona. Y inicié mi proceso de conocimiento con la impresión 3D aplicado al mundo de la joyería, que también es muy interesante ver la cantidad de aplicaciones que hay en impresión 3D para este sector industrial. Actualmente soy gerente de operaciones de la empresa Shift 3D Manufacturing. Y como dato adicional, les comento que nosotros, aparte de la distribución de los equipos, damos también el servicio de fabricación de partes con impresión 3D para todos los sectores industriales de México. Y como dice el título de este evento, de este panel, la manufactura aditiva es una alternativa de fabricación actual. Muchos de nuestros clientes son del sector de la inyección de plástico y nos comentan, oye, Víctor, tu tecnología va a llegar a sustituir nuestros procesos de inyección. Mi respuesta es no. Ese proceso dudo que se vaya a sustituir en un corto plazo, pero sí puede llegar a verse complementado gracias a la impresión 3D. Un poco de lo que vamos a hablar es, bueno, ya dimos la introducción de quiénes somos. Vamos a hablar un poco de cómo funciona nuestra tecnología, la oferta de materiales que están disponibles para la tecnología Multi-Jet Fusion, las cualidades principales de las piezas impresas con Multi-Jet Fusion, que son el principal diferenciador que tiene esta tecnología sobre otras. Vamos a complementar un poco la buena presentación que acaba de dar Franco sobre la optimización de partes. Creo que el software de Siemens va muy de la mano con las capacidades que tiene la tecnología de HP, ya que al ser una tecnología que no necesita de soportes, la complejidad de las piezas no va relacionada con la complejidad de fabricarla mediante un proceso de manufactura aditiva. Y al final vamos a comentar un poco también de los servicios que ofrecemos aquí en Shift 3D. Bueno, como ya comentaba, además de ser distribuidores de esta tecnología en México, somos distribuidores también de un par de softwares más. Software de Materialize, que nos ayuda a procesar archivos en STL, que es el software que utilizamos más comúnmente para impresión 3D, y un software de costeo, que también es un punto muy interesante en las tecnologías de manufactura aditiva. Bueno, vamos a iniciar con un punto muy importante de esta presentación y a platicarles un poco de cómo funciona este proceso de impresión. Hay distintos procesos y hay distintas maneras de transformar el material para un proceso de impresión 3D. La tecnología de HP lo hace con polvos, por eso usamos una tecnología de Powder Bed Fusion. Lo que hacemos es fusionar polvo. ¿Cómo lo hacemos? Hay tecnologías que lo hacen con láser, hay tecnologías que lo hacen con aglutinantes, y nosotros lo hacemos con la aplicación de energía y con la aplicación de 2 agentes. ¿Qué función tienen estos agentes? Tenemos un agente de color negro, que es el agente de fusión, y un agente de color blanco o transparente, que es el agente de detalle. ¿Qué hacen estos agentes? Imagínense, nosotros tenemos una cama de impresión de 38 centímetros por 28 por 38 de altura, es un cubo. Este cubo de impresión puede albergar la cantidad de piezas que quepan dentro de esa área de impresión y se van a imprimir en una velocidad considerada de 5 a 10 veces mayor que con otras tecnologías. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, el proceso de fusión en Multi-Jet Fusion se lleva a cabo cuando una capa de polvo se aplica sobre nuestra área de impresión. Posteriormente aplicamos
una capa de agentes. Estos agentes se aplican únicamente en las siluetas o en los slides de las piezas que vamos a imprimir en la cama, y la ventaja es que no importa si en esa cama hay una pieza o hay 50, como es una tecnología de barrido, todas se van a procesar al mismo tiempo. Otra de las ventajas de esta tecnología es que nuestro material se fusiona de 3 a 5 capas abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos convierte en un material con piezas isotrópicas, una tecnología con piezas isotrópicas. Cuando pasa la lámpara de fusión por encima de nuestra área de impresión, esta fusión se lleva de 3 a 5 capas abajo. Y lo que hace es que tengamos al final de este proceso, estamos hablando de más de 4.000 capas de impresión para terminar un cubo completo. Tenemos ya nuestras piezas totalmente fusionadas y posterior a ello llevan un tiempo de enfriamiento. Supongo que habrá algunas preguntas, algunas dudas sobre este proceso. Les agradezco que nos las puedan poner en la sección del chat y al final podremos dar respuesta a ellas. Voy a pasar un video de aproximadamente 2 minutos en el que se explica un poco más a fondo cómo funciona esta tecnología. Como podemos ver en pantalla, estos son nuestros equipos de impresión. Aquí nos muestra cómo es el proceso de barrido para poder hacer este proceso. Estamos viendo el área de impresión y hacemos un zoom en la aplicación del polvo. Este polvo, como ya les comenté, es un polvo plástico de 80 micras. En su mayoría utilizamos poliamidas, que es un nylon 12. Aquí podemos ver cómo se aplica la capa de polvo, se aplican los agentes y posterior a ello se aplica el barrido de calor. El material llega a más de 180, 190 grados, 200, depende del material que estamos utilizando. Y como ya les comentaba, la ventaja principal es que este proceso se lleva de 3 a 5 capas abajo. Como el material llega a estar en estado líquido al 100%, pues la unión entre las moléculas de este material es muy fuerte. Como les comentaba, el material es isotrópico, tiene la misma resistencia en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. La ventaja de esta tecnología también es que gracias a softwares como el software que comentaba Franco de Siemens, pues podemos hacer nestings o anidados de piezas, imprimiendo una gran cantidad de piezas distintas dentro del mismo bucket o del mismo proceso de impresión. Como les comentaba, esta tecnología está enfocada a termoplásticos. Actualmente los materiales que más son utilizados con esta tecnología son los que ven en pantalla. PA11, que es una poliamida con un poco más de flexibilidad. PA12 es nuestro material más equilibrado en cuanto a propiedades mecánicas. Tenemos PA12 con glass beads, que viene reforzado con perlas de vidrio, lo que hace que sea un material con un poco más de resistencia a la temperatura y que también tiene un poco más de rigidez gracias a esta combinación del 40% de perlas de vidrio. HP tiene una plataforma abierta que le permite a los laboratorios desarrollar materiales para nosotros y gracias a eso podemos ir creciendo cada vez más nuestro portafolio. Tenemos ya un TPA, que es un elastómero, TPU, polipropileno, que ha sido de mucho interés para la industria automotriz, y tenemos también un material que puede imprimirse totalmente a color con uno de nuestros equipos de impresión. El proceso de impresión 3D es muy sencillo y creo que es pues, muy similar a cualquier otro proceso de fabricación mediante manufactura aditiva. Obviamente, pues, todo inicia desde el modelo 3D y la importancia de tener un modelo 3D adecuado para impresión 3D, pues creo que es lo básico, ¿no? Posteriormente pasamos al equipo de impresión. Más adelante mostraré un video de cómo es el proceso completo con nuestras máquinas. Y al final ya tenemos lo que es nuestra estación de extracción de partes, que también en esa estación se recicla todo el material que no se utilizó para fusionarse en partes y se utiliza al 80% en nuestra siguiente impresión, que eso es un punto muy importante para esta tecnología. ¿Cuál es nuestra capacidad de impresión? Como ya lo mostró Franco en su presentación en la parte del nesting de piezas, la ventaja de esta tecnología, como les comentaba, es la capacidad de imprimir muchas piezas al mismo tiempo en todos los ejes, y esto por la ventaja de que no utilizamos soportes para imprimir partes. En este caso aquí pongo en pantalla una pieza de 15 centímetros por 15 por 1.5, podríamos fabricar 48 piezas en cada corrida de impresión, y depende de los modos que utilicemos para imprimir esas partes, podemos llegar a sacar hasta dos corridas por máquina en un solo día. Con esto pues ya nos podemos dar una idea la cantidad de piezas que podemos fabricar
semanalmente o mensualmente con esa tecnología. Hay distintos modos de acomodar partes que va relacionado al tipo de producto que fabricas. Si esta tecnología es usada para un proceso de producción en masa de un mismo producto, pues vemos que el método homogéneo sería el más adecuado. Tenemos otros dos métodos que van acorde a las necesidades de producción. En este caso, nosotros en Sheet 3D Manufacturing and Salon Service Bureau, pues utilizamos el método ACRO, ya que es un método en el que mezclamos piezas de distintos tamaños, de distintas geometrías, y que al final lo que buscamos es obtener la densidad de empaquetado de piezas mayor. Ya cuando estás hablando de surtir kits de piezas específicas para algún cliente, pues utilizas el tercer método, que es el método Kanban, para entregar kits completos de piezas. Como bien saben, la industria automotriz ha sido de los mayores beneficiados en el tema de la impresión 3D. BMW tiene bastantes años utilizando ya impresión 3D y ha hecho una inversión y un esfuerzo muy fuerte por utilizar Multi-Jet Fusion. Aquí vamos a poner un video en el que me gusta mucho mostrarlo, ya que nos ejemplifica un poco mejor cómo es el proceso completo de impresión 3D con nuestras máquinas. Bueno, como pueden ver, una de las principales cualidades y ventajas de esta tecnología es la posibilidad de tener unidades extraíbles. Nosotros les llamamos unidad de fabricación o carrito de impresión. ¿Cuál es la principal ventaja de eso? Al terminar un proceso de impresión con esas unidades, que puede llevar de 8 a 16 horas dependiendo del modo de impresión que elijamos, al terminar ese proceso, no tenemos que esperar a que esas piezas estén listas para su extracción, simplemente retiramos la unidad y podemos introducir una para estar produciendo constantemente 24 horas los 7 días de la semana. Esta es una tecnología que va muy adecuada para clientes que quieren o que requieren de estos volúmenes de producción y con la ventaja de que las piezas que salen de esta tecnología pues son piezas con propiedades muy buenas comparadas con algunos otros procesos de impresión 3D. Uno de los principales ventajas de esta tecnología es que el material es totalmente hermético, es resistente a líquidos y a presión de aire. ¿Qué obtenemos con esto? Obtenemos la posibilidad de tener aplicaciones como piezas que requieran de vacío, algunas piezas que requieran de extracción de un elemento mediante el uso de ventosas y también para almacenamiento de fluidos. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo lucen nuestros materiales, cómo luce nuestro producto. Y bueno, de las principales ventajas de esta tecnología es que los materiales con los que trabajamos son muy similares a los de una pieza inyectada, por lo cual sirven nuestras piezas para hacer procesos de validación de moldes, de validación de ensamble y de utilizar la pieza como la utilizarían ya dentro de la línea de producción también. Consolidar partes es una actividad que trae muchos beneficios cuando estás hablando de manufactura aditiva. Aquí podemos ver un ejemplo. Pero creo que después de haber visto la presentación de Siemens del software de NX, pues vemos que esto podría llevarse a un nivel más grande, que estoy seguro que esta solución que está en pantalla, pues se utilizó con un software de optimización topológica con algún proceso similar. Imagínense, como comentaban en la presentación anterior, si tenemos esta pieza replicada en 100, 200 piezas dentro de un proceso industrial, pues los beneficios tanto económicos como de logística, de almacenamiento y de costos, pues van a ser muy grandes para el usuario o para la empresa que empieza a aplicar de ese tipo de soluciones. Hablando de optimizar partes, justo lo que comentaba Anthony al inicio, el material va acorde a la función de la pieza y ya no va acorde al proceso de fabricación. Esta pieza que está en pantalla, por ejemplo, nosotros la utilizaban en HP para un equipo de impresión 2D. Como pueden ver, al inicio era una pieza muy sólida y se hacía así porque era la manera más rápida y la manera pues, más sencilla de fabricarla, ¿no? Tú pasas por todo este proceso de optimización, llegas a algo así, a una pieza pues, como la que tenemos en la cuarta iteración,
que a lo mejor podría llegar a ser un poco complicada de manufacturar en otro proceso, pero con la manufactura aditiva, al ser un proceso de adición de material, esto se vuelve pues mucho más fácil de hacer que con cualquier otro proceso y los beneficios pues los tenemos aquí en pantalla. Hablando ya de proyectos específicos, hemos trabajado con distintos proyectos, con distintos procesos para la industria automotriz. Hablamos con el cliente, nos permitió mostrar este. Este era un fin de brazo que inicialmente era de metal. Tenía distintos problemas debido a que con las piezas que extraía del molde de inyección tenía problemas para mantenerla siempre en un mismo lugar, porque después de extraerla del molde la presentaban hacia un láser, hacia un lector óptico que hacía un corte al inicio de la pieza para separarla en dos, ya que tienen su punto de unión por el proceso de inyección de plástico. Dimos la solución con una pieza que unió más de, creo que eran aproximadamente 20 tantos elementos individuales, los unimos todos en una sola parte, como pueden ver aquí la tenemos en pantalla, y una de las ventajas de esta parte es que pudo incluir y pudo integrar lo que son los ductos para la extracción o para el vacío de la pieza, para el vacío que necesitaba para extraer las piezas del molde de inyección. Este tipo de soluciones las hacemos constantemente y estamos seguros que si hubiéramos tenido también aquí la integración del software de Siemens, pues la solución pudo haber sido también un poco más, pues más prometedora para el cliente, ¿no? Y con un poco más de beneficios y más de ahorro también. Aquí pueden ver un video de la pieza en uso dentro de la planta. Y hablando ya del proyecto que llevamos en colaboración con un cliente que está aquí en Guadalajara, se dedica a hacer líneas de producción, líneas de etiquetado, de empaque, utiliza muchos fines de brazo para sus procesos con el uso de Universal Robot. Y aquí lo que hacemos con él es siempre tratar de eficientar el peso del fin de brazo para no tener que comprometer la eficacia del peso que puede levantar el robot UR. Obviamente, como ya lo comentó Franco, con la utilización del software de Siemens, pues podemos llegar a tener estos resultados. Nosotros hicimos la optimización que ustedes ven a la izquierda partiendo de una pieza que estaba fabricada en aluminio, pero no podíamos llegar a una reducción mayor, ya que no habíamos integrado una solución como la que utilizó aquí Franco y Ricardo con el software de Siemens, y pues estamos seguros que la pieza va a funcionar muy bien. De hecho, tenemos planeado ponerla en uso en la línea de producción y pasar posteriormente pues con una segunda sesión para mostrarle a todos nuestros asistentes esta pieza ya dentro de un entorno industrial. Aquí podemos ver cuál es la aplicación de la pieza del lado izquierdo y cuáles fueron los resultados del software de Siemens. Aquí mostramos algunas de las empresas que ya trabajan directamente con nuestra tecnología y pues estamos muy felices que cada vez más empresas se unen a nivel mundial con el uso de la tecnología Multi-Jet Fusion. Lo que está en pantalla son los equipos con los que contamos nosotros para dar servicio y los equipos con los que también podemos poner a su disposición para la adquisición del equipo. Tenemos aquí el servicio técnico en México y tenemos la oferta de los materiales que ya comenté también al inicio de la presentación. Los servicios que ofrecemos, como comenté en un inicio, distribuimos la tecnología Multi-Jet Fusion, distribuimos los softwares que comenté también, tenemos el servicio técnico, el servicio de impresión 3D y tenemos un programa de capacitación y de cursos para la correcta aplicación e introducción de la manufactura aditiva dentro de los distintos procesos industriales, que creo que esta evangelización que tenemos que llevar en la industria de México para la aplicación de impresión 3D es un punto crítico y un punto muy importante si queremos que esto crezca exponencialmente como en otras regiones del mundo. De mi parte es todo. Dejo aquí mis datos, dejo aquí mi información de contacto. Les agradezco si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, la pongan en el chat y daremos un tiempo al final para responderlo. Muchas gracias. Perfecto, no, pues muchas gracias, Víctor, y creo que lo que nos mostraste, bueno, al final son usos prácticos, tanto de piezas finales como también herramientales, ¿no? Eso es algo que justo tenemos que considerar también en dónde lo podemos aplicar, ¿no? No nada más en la pieza final como a veces lo hacemos para personalizarla, sino también para poder mejorar, ¿no? Los procesos actuales, mejorar herramientales y, bueno, también simplificar la cadena de suministro que creo que podemos tener con alguno de ellos. Pues interesante presentación. Víctor, muchísimas gracias. Y Gracias. tenemos un par de preguntas, pero las vamos a dejar hasta el final para también darle ahorita tiempo y espacio a Omar.
En esta sesión, o este segmento de la sesión, lo estamos haciendo un poco más como una parte de entrevista, pues, más que nada preguntas y sobre todo conocer un poco más de la asociación. Omar, si bien te parece, lo podemos dejar como una plática. Creo que algo interesante, y creo que hablamos del tema, ¿no? Es una tecnología relativamente nueva comparada con las que ya existen, ¿no? Hablando de inyección de plástico, maquinado, donde ya hay muchos estándares, donde ya hay mucho, pues también se está innovando, obviamente, han estado actualizándose, pero la pregunta que yo te quiero hacer primero es, ¿por qué o cómo nace la Asociación Mexicana de Manufactura Aditiva en México? O sea, eso es algo que tuvo que haber algo que se vio y por lo cual, bueno, se tomó la acción, ¿no?, de crearla. Claro. Y muchas gracias primero que nada por la invitación, por estar aquí presente, como yo le digo a la gente ahí, escuchándonos las mentiras que todos nos aventamos en estas pláticas, ¿no? Mentiras que tienen un fondo muy cierto. Y felicitar a los expositores también anteriores, muy buenas pláticas. Y por ahí yo ya quería meter mi cuchara en las preguntas, pero bueno, después será. Y bueno, para entrar un poquito en contexto de cómo nace este proyecto, para que me conozcan también un poco, yo tengo más de 15 años utilizando las tecnologías de manufactura aditiva, o comúnmente conocidas como impresión 3D en México. No es por ser modesto ni nada por el estilo, pero creo que soy de los académicos, junto con mis colegas, que más tiempo tenemos en el país conociendo esta tecnología. Entonces, desde hace muchos años hemos detectado muchos gaps en la cuestión tecnológica. Uno de ellos, ya nos cansamos del término de impresión 3D, ya nos cansamos de escuchar cuál es el futuro de la impresión 3D. Esto no es un futuro, esto es una realidad, ¿sí? Entonces, empezamos a detectar justamente esos gaps, empezamos a detectar justamente cómo la industria, la academia, la sociedad, la población en general sigue viendo a estos temas de manufactura como la manufactura del futuro, pero que en realidad no es la manufactura del futuro. A ver, la tecnología viene de patentes de los 70s, se viene aplicando desde 1600, 1500, esta ideología de capa por capa, y fue hasta el 85 que la Universidad de Texas en Austin lo capitalizó con esta pues patente de la cual nace una empresa de las más conocidas en impresión 3D, bueno, manufactura aditiva, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tiene de nuevo? Para mí, no nada. ¿Y qué tiene de futuro? Para mí, nada. Esto ya es la realidad, ¿no? Entonces, justamente así es como nace la asociación, con todo este background que hemos venido y que, bueno, como bien asertivamente dijiste, muchos procesos de manufactura tienen muchos tiempo, tienen muchos estudios, pero no fueron creados en una época en la que hay un avance exponencial como hoy en día. Hoy en día estamos sufriendo avances exponenciales en el desarrollo de la tecnología, en el que la tecnología que conocemos hoy en día en 5 años va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente aprendiendo, constantemente adaptándonos, y necesitamos de estos actores que nos ayuden a trasladar todos estos desarrollos tecnológicos al mundo real, a los negocios. Y así nace la asociación. Y digamos que el lema o el propósito de la asociación, porque ya no le llamo ni visión, para mí es este propósito de transformación masiva que tiene la asociación, es buscar que en México, por eso somos la Asociación Mexicana, unifiquemos todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en temas de manufactura aditiva con un solo fin: de llevar la tecnología al alcance de un mayor número de personas. ¿Por qué? Porque entre más personas conozcan, sepan y utilicen la tecnología de una manera estratégica, vamos a llegar más fácil, más rápido y de una manera más ordenada a este progreso industrial, educativo, social, cultural que buscamos en el país para la transformación o para esta era digital, ¿no? Entonces, así es como nace la asociación, bajo este único sueño de que todo mundo utilice una impresora 3D para resolver problemas de una manera estratégica. Justo yo creo que es eso, ¿no? Es el tema de acercar más a las empresas
o en general, ¿no? Al público en general, esta tecnología para que pues le empiece a utilizar, la empiece a conocer. Pero ¿cómo lo podemos incentivar? O sea, ¿cuáles podrían ser como beneficios, no sé, y más importantes que les podremos comentar o hacer para que pues también volteen a ver acá el tema del proceso de manufactura aditiva como una opción, ¿no? Claro, y eso me parece una excelente pregunta, porque como bien comentaban por ahí, la manufactura aditiva es un proceso más, ¿no? Es un proceso más de manufactura, es es una opción más, es una alternativa más. Entonces, debemos, pues, conocer a profundidad lo que puede hacer y lo que no puede hacer la tecnología, porque una vez que lo conocemos, una vez que adoptamos esta tecnología o decidimos adoptar esta tecnología, ojo, de manera estratégica, los beneficios que le puede traer a la empresa son, son bastantes, ¿sí? Pero ojo, no vamos a adoptar la tecnología nada más porque nos dijeron que la adoptemos. Tenemos que hacer todo el caso de negocio de en dónde la manufactura aditiva se va a acoplar o cómo va a cambiar nuestro modelo de negocio como empresa. Y créanme, una vez que le invierten a ese estudio, yo acabo de hacer un estudio hace 2 años a una empresa, no puedo decir nombres obviamente, pero sí puedo decir números. Hicimos el caso de estudio para cierto número de piezas en inventario y de escoger cuáles podíamos buscar cambiar método de manufactura entre todas las gamas de manufactura. 10 de las piezas resultaron que podían ser fabricadas con manufactura aditiva de metales y el ahorro que se le generaba a esta empresa total por solamente cambiar de proceso de manufactura era de $1 millón por pieza. Sí, era bastante. Al final del día, ¿qué fue lo que pasó? Pues no sé. No sé si compraron el equipo. La verdad es que el retorno de inversión lo tenían en 6 meses. Pero ese es el punto. Los beneficios pueden ser bastantes, en el que se eliminaban de esta tarea o de esta dificultad de estar lidiando con el número mínimo que tienes que pedirle a tu proveedor para mantener precio y tener esta presión de mantener esas ventas para tener esa utilidad, porque simplemente produces bajo demanda. Produces bajo demanda y eliminas muchos factores dentro de toda tu cadena de suministro y que, bueno, los beneficios son muchos. Cuando entiendes el caso de negocio al adoptar la manufactura aditiva. Pero ojo, y voy a ser bien incisivo aquí, tiene que ser bien estratégico el estudio del caso de negocio en donde la manufactura aditiva te va a traer beneficios. Porque, a ver, seamos realistas, en 10 años en México la manufactura aditiva ha traído más dolores de cabeza que beneficios porque no se han hecho estos casos de estudio, estos casos de negocio de una manera adecuada. Entonces, soy bien incisivo en todas mis pláticas y yo soy bien honesto. Hagamos los casos de negocio bien estudiados y van a tener beneficios. No compren una máquina nada más porque los convencieron, ¿verdad? No, hay que hacer el caso de negocio, hay que entenderlo y van a encontrar los beneficios. Y Mucho, justo muy también a lo mejor interesante. responde un poco bueno, adelante, Flavio. Perdón, Rick, sí, es muy interesante lo que nos comentó Mar, porque si miramos las presentaciones de manufactura aditiva hace, no sé, 5 años, 6 años, yo creo que todos estaban presentando ahí tazas de café, ¿no? Como ejemplo. Y la verdad no hay ningún caso de negocio que justifique producir tazas de café en manufactura aditiva, porque quiero tener mi Exactamente. taza de café acá. Y tú hablas de un punto, o sea, estratégico, y veo, mira, lo que presentó Omar, a ver, perdón, Víctor, me dio mucho gusto que no tenía tazas de café ahí, porque vemos casos reales, problemas reales y complejos, ¿no? Exacto. Franco hablaba eso, o sea, utilizar la complejidad como un factor competitivo. En términos de construir estos casos de negocio, ¿la asociación apoya en este proceso? ¿Qué recomendaciones tú tendrías para construir estos casos de negocio?
Acérquense a nosotros. La experiencia acumulada que tenemos con la gente que colabora en la asociación en temas de manufactura aditiva es de más de 100 años. No somos cualquiera los que estamos atrás de la asociación. Entonces, digamos que somos los que más tiempo tenemos, los que más experiencia tenemos en México en temas de manufactura, y no nada más en México. Yo me preparé en el Reino Unido. Yo estuve 6 años en el Reino Unido trabajando con quienes inventaron muchas tecnologías. Entonces, y ese nada más soy yo, y todos los otros académicos que están con nosotros también, ¿no? Y algo bonito es que no somos académicos de escritorio ni de estos que están encerrados en el laboratorio. Nos encanta estar en industria y resolvemos problemas en industria. Y eso es algo que justamente buscamos desde la asociación, ser estos personajes totalmente agnósticos que le ayuden a las empresas, que le ayuden a la población, que le ayuden a la sociedad a empezar a adoptar esta tecnología, porque tenemos que digitalizarnos. ¿Y para qué estamos haciendo trabajo doble? No hay que hacer trabajo doble. Nosotros les podemos ayudar a adoptarla más fácil y que la curva de aprendizaje sea, que no sea curva, que sea recta, ¿no? Que no batallen. Nosotros en el país tenemos las 7 tecnologías. Yo personalmente estoy entrenado en 6 tecnologías. Entonces podemos ayudarlos de todas formas. Obviamente, pues no nos alcanzan las manos para llegar a todos, ¿verdad? Por eso estos foros son súper importantes para nosotros, para que nos conozcan y literal, envíenos un correo. Envíenos un correo y de volada nos ponemos en contacto y los ayudamos. Bien, incluso vamos a dejar aquí la página, las informaciones de ustedes. Ujú. Rick, si quieres tu pregunta y luego hay una pregunta muy interesante en el chat acá, pero si quieres tú primero. Sí, no, de hecho creo que iba para allá también el tema de que está generando o ha generado, digamos, dolores de cabeza en México, ¿no? Y yo creo que también es un punto, o sea, ¿cómo nos vemos? O sea, ¿cómo México comparado pues con otros países en esta tecnología, en esta adopción? Y bueno, creo que también lo que tratamos de hacer en conjunto, ¿no? Todos nosotros es también pues impulsarla más, darla más a conocer, mostrarla, exhibirla, ver los usos y aplicaciones. Obviamente hay una gama de materiales distintos, etcétera. Pero, ¿cómo se ve México comparado con otros países? Omar, no sé, de Claro, tu perspectiva de la asociación. voy a cambiar la pregunta. Y en lugar de comparar a México con otros países, yo preguntaría, ¿cómo queremos que México sea en la era digital? ¿No? Porque uno de los grandes errores que cometemos como nación es siempre compararnos y querer ser como alguien. Cuando yo creo que la pregunta que deberíamos de hacernos es cómo queremos ser nosotros como país. Y sobre eso estar viendo hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Porque no estamos bajo las mismas condiciones que otros países. Si empiezas a compararte con otros países, a ver, no tenemos las mismas inversiones gubernamentales, no tenemos las mismas inversiones privadas, no tenemos las mismas culturas de trabajo, no tenemos el mismo nivel de salario. Entonces, no podemos compararnos de manera tú por tú con un país, sino yo preguntaría, ¿qué necesitamos hacer para llegar a donde queremos llegar? Y sobre eso voy a desarrollar. Y yo diría que es dejar de tener miedo a ser early adopter de tecnología. En Latinoamérica en general tenemos mucho miedo de adopción de nuevas tecnologías y usualmente pues nos vamos a la segura. Entonces yo incentivaría a la población mexicana, latinoamericana, a ser early adopters. A ver, somos early adopters en iPhones, somos early adopters en Samsung, somos early adopters en televisiones, en videojuegos, pero nunca en tecnologías de fabricación. Si fuéramos early adopters en tecnología de fabricación, estaríamos al mismo nivel en desarrollo tecnológico que muchos países en el mundo. Entonces, más que buscar cómo estamos comparados, yo le dejaría a la audiencia esta reflexión de cómo quieren llegar a ser en un futuro próximo, o ni siquiera en un futuro, ya. ¿A qué mercados quieren acceder? ¿No? Y ahí va a estar la respuesta, porque si quieren estar accediendo a los mercados globales, tenemos que digitalizarnos sí o sí. Tu provocación es muy válida, Omar, porque algo que también me gusta compartir y especialmente las conferencias que estoy es que yo acento raro es porque soy originario de Brasil, ¿no? Y vemos Brasil, México, tiene una súper tradición en manufactura. Tenemos décadas y décadas y décadas de experiencia. Sin embargo, cuando vamos para estas nuevas tecnologías,
todos están en el mismo, como que en el mismo punto de partida. Claro, hay países con más tecnologías, pero donde voy es que hace un año yo estaba en Costa Rica, país chiquito, 5 o 6 millones de personas, y la verdad invirtiendo fuerte en digitalización. Y ahí no va a importar las décadas y décadas que México, Brasil llevan de ventaja en manufacturas, puede Exactamente. ser reemplazado por jugadores nuevos como estos, ¿no? Exactamente, y hay ejemplos de ello en muchos libros de innovación que por ahí les dejo de tarea, los lean, que pasó en los 40s, en los 50s con las llegadas de las máquinas hidráulicas. Hay empresas grandes que decidieron no apostarle a la tecnología y murieron. Y esas pequeñas empresas chiquititas son las que hoy en día siguen dominando el mercado. Entonces, tenemos que estar adoptando tecnología de una manera rápida, ¿no? Omar, esto que hablaste de tus libros de innovación, voy a cobrar. Tú envías, por favor, para Ricardo la lista y lo publicamos ahí en nuestro Excelente. Industry 4.0 Talks. Ahora, la pregunta, Tenías una Rick, pregunta, que ¿no? comentaba, Sí, sí, sí. sí, eso está muy buena, que es de José Valencia, y él dice que la principal limitante a la que enfrentamos es la alta inversión que se tiene que hacer y la baja productividad. Hablan de manufactura aditiva en metales para piezas automotrices, no solamente para prototipar, sino también para producir en serie. Por ejemplo, en el sector de piezas de troquelados. O sea, ¿cómo balancear alta inversión, baja productividad? ¿Qué nos puede decir? Pues justamente es conocer las capacidades de la tecnología, ¿no? Ah, tenemos que conocer a perfección que si no estamos dispuestos a hacer modificaciones en diseño, tampoco vamos a cambiar el proceso de manufactura, porque los diseños están optimizados para los procesos de manufactura tal como están. Entonces, no podemos estar hablando en un sector de piezas troqueladas porque las piezas están diseñadas para troquelado. Si tú agarras esa pieza diseñada para troquelado y la metes a manufactura aditiva, nunca te va a dar el caso de negocio. Por supuesto que no, porque la pieza está diseñada para troquelado. Sin embargo, si ustedes tienen la libertad de decisión de los diseños y de toda la innovación, ahí puedes hacer muchas cosas. Ahí es el área de oportunidad de la manufactura aditiva. A ver, sí, producción en masa es una de las debilidades de la manufactura aditiva sin importar la tecnología. No importa, no la vas a comparar con un rolado, ni con un troquelado, ni con un estampado. Nunca. Pero no voy a producir láminas en una impresora 3D. Acabo de dar clase de eso. No voy a estar haciendo láminas en una impresora 3D. Tengo que justamente rediseñar mi producto y hay muchos casos, ejemplo de ellos, en donde componentes grandes de más de 1000 piezas individuales son rediseñados para que sean después nada más 16 piezas impresas en 3D. ¿Qué beneficios, regresando a la pregunta, qué beneficios habrá? Muchos. Entonces, no es una limitante. Yo diría que es qué tan flexibles somos para innovar en nuestros productos. Tenemos que aprender a desaprender. Tenemos que borrar todo lo que sabemos de diseño de productos de la mente y aprender las nuevas tendencias, porque nuestro producto tiene que cambiar. Estamos acostumbrados a que queremos agarrar este ratón. Ay, déjame lo imprimo en 3D. Ay, me sale bien caro. Claro, porque este ratón está diseñado para inyección en molde. Sí. Entonces, justamente ahí, para piezas automotrices, en donde el margen de utilidad es muy pequeño, que tenemos que hacer producción en masa, tenemos que encontrar las piezas de alto valor agregado en donde la manufactura aditiva es un caso de negocio o se las voy a voltear. ¿Por qué estamos pensando en la pieza de manufactura y no en todo lo demás involucrado para producir esa pieza? En donde podemos estar optimizando moldes, herramientales, jigs and fixtures, pasas o no pasan, herramientas para el sistema de calidad. Lo acaban de mostrar los ejemplos con Shift 3D de los sujetadores de los brazos robóticos. No siempre tiene que ser el producto final. Hay muchos periféricos dentro de la manufactura de un producto en donde la manufactura aditiva puede hacer un caso. Y les puedo decir que para piezas troqueladas yo no pensaría en el producto, yo pensaría en los herramientales. ¿Cómo puedo maximizar la vida de los herramientales con nuevas tecnologías de manufactura aditiva, con nuevos materiales, con nuevas tecnologías? Y claro que se puede, lo hemos hecho esos casos de estudio, tenemos esa experiencia y por supuesto que se puede, solamente hay que cambiar la perspectiva, ¿no? Entonces es como estar viendo la oportunidad dentro de algo que parezca limitante, ¿no? Pero pues no hay Buenísimo. una limitante. Aprender a desaprender, de un mixto de reacciones acá entre
entusiasmo y depresión, Omar, creo que va a tener que dar una segunda plática para hablar más de esto. Ricky, Con mucho gusto, a mí me encanta hablar, ¿eh? Ricky, no sé si tienes más preguntas ahí. Pues yo creo que Igor, se han ido saliendo, ¿no? Con esta charla, con esta plática. Creo que, pues bueno, interesante. Yo creo que todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, en resumen, hay que ver el caso de uso para también definir qué material, qué tecnología pudiera implementar. Bueno, aquí Víctor nos presentó la tecnología Multi-Jet Fusion. Es una tecnología ya funcional, ya existe, ya está aquí en México y podemos considerarla como parte del proceso. Y bueno, también con Omar, creo que también es interesante llevar a ese caso de uso que si no, pues al final todo tiene que ser un retorno de inversión, considerar como un beneficio para la compañía y como dice, pues no hay un beneficio específico, sino hay que hacer este caso de uso y aplicación y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Definir bien qué tipo de pieza, qué componente, si no es bien el producto final, sino los herramientales, poder ver cuál podría aplicar mejor para nosotros y pues bueno, al final analizarlo conjunto y bueno, también saber cuáles son los jugadores dentro de ese ecosistema que puede generar al final ese producto final, ¿no? Pues creo que pues muy interesante. Nada más pregunta, Flavio, ¿no tenemos otra pregunta ahí adicional en el chat? La verdad, Creo que tenemos por ahora podremos... muchas preguntas, pero me preocupa el tiempo, Rick. Tiempo, sí, lo que te iba a decir. Yo creo que vamos a tener que pensar en una parte 2, en episodio número 2 de manufactura aditiva. Está interesante, digo, al final es todo un tema, ¿no? Que en una hora poderlo comprimir, creo que quitamos cosas que creo que es interesante también darlas a conocer, pero pues creo que da valor, ¿no? Al final de cuentas, también ver que hay organizaciones, que hay empresas ya ubicadas aquí en México que están apostando con ellos, pues al final acercarse. No sé si ahí podemos poner también nuestro correo de contacto, Flavio, o la página de contacto. Al final estamos dentro de LinkedIn, tenemos lo que es Industry Talks. Sobre este tema, obviamente vamos a publicar el video más adelante para también que lo puedan ver y también dejar nuevamente toda la información de contacto de Víctor, de Omar, para que también puedan hablar con ellos, etcétera, y podamos pues también trabajar en conjunto para poder resolver algunas de sus necesidades. Creo que por el tiempo llegamos. Creo que fue un tema interesante y pues bueno, muchísimas gracias por la participación, por las preguntas y como quiera, yo creo que hay que atender la necesidad de manera individual, hablar después uno a uno, porque cada quien es distinto, cada segmento es distinto, entonces no duden en contactarnos, acercarse con nosotros. Muchas gracias también, Franco, por la aportación y la participación en este tema y pues muy emocionado y yo creo que sí tenemos que estar pensando en un segundo episodio de Flavio. Sí, pues qué arranque, Ricky. La verdad, veo por las reacciones todos muy entusiasmados. Puse el link del Industry 4.0 Talks, que es nuestra página en LinkedIn para que ustedes nos puedan acompañar. Ya pronto vamos ya a tener otros canales, Instagram también, en Twitter, otros canales en YouTube también para estar compartiendo más informaciones, pero por el momento nos quedamos acá en el Industry Talks. Nos quedamos también con los contactos directamente con nosotros. Pueden contactarme también por LinkedIn o las demás redes sociales, a Ricardo que dejó los datos. Espectacular, increíble manera de arrancar, Rick. Agradezco mucho por tu esfuerzo increíble de preparar este contenido para nosotros. Estuvo excelente. Muchísimas gracias, Omar. Nuevamente, Víctor, Franco, gracias por participar y bueno, estamos ahí en contacto y muchísimas gracias a los que también todavía se extendieron y se quedaron con nosotros al final. Sí, muchas gracias. Y nos vemos el día 26, en 2 semanas. 26. Ahorita vamos a hacer a cada 15 días 2 talks. Día 26 es nuestra cita para nuestro próximo encuentro del Industry 4.0 Talks. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.